Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Sin el presupuesto final aprobado y con procesos que registran retrasos, el Consejo Nacional Electoral formalizó la convocatoria a las elecciones generales del 2021. Esta semana, la presidenta del CNE, Diana Tamaint, y los consejeros José Cabrera y Estela Cero del bloque de mayoría aprobaron el reglamento de promoción electoral y también definieron el límite de gasto para actividades proselitistas con recursos privados que podrán llegar hasta los 5,23 millones de dólares. Este rubro puede emplearse para actividades de promoción por fuera de publicidad en medios y vallas publicitarias. 7 de la mañana con 42 minutos, 7 con 42 minutos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Saludamos entonces a Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Señor Aguinaga, buenos días, bienvenido, gracias por atender nuestra invitación. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Ayer se convocó finalmente a las elecciones generales para el 2021 sin un presupuesto completamente aprobado ni definido, apenas con 1.3 millones de dólares que le anunció la señora Diana Tamain, titular del CNE, para comenzar la organización de este proceso y la conformación de las juntas electorales provinciales. Antes ha ocurrido esta situación de que se convoque elecciones sin tener un presupuesto completo y ya aprobado y entregado al organismo del sufragio. Buenos días, bienvenido. Bienvenido, doctor. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis. Para mí es un gusto compartir con los radioescuchas de Pichincha Comunicaciones y con ustedes, en especial un saludo muy cordial. Bueno, el presupuesto, generalmente los presupuestos estaban ya asignados mediante un cronograma de pago antes de la convocatoria de elecciones, es decir, un cronograma de desembolsos en función de la planificación que debía entregar el organismo electoral a las autoridades del Estado. La facultad, digamos, de aprobar este presupuesto es una facultad del Consejo Nacional Electoral, que ya está aprobado ese presupuesto. Un poco también ha existido la queja, digamos, por parte del Ministerio de Finanzas, que se le ha enviado muy tarde, muy a destiempo, digamos, el presupuesto, y que eso provoca de alguna forma una reprogramación. Y han convocado también a una mesa de trabajo, de diálogo, para ver y revisar los montos de referido presupuesto, a ver si se pueden realizar ajustes debido a la crisis fiscal. Sin embargo, debería el Consejo Nacional Electoral tener una reunión, no solo con el ministro de Finanzas, a mí me parece que debería tener una reunión con el presidente de la República, porque el proceso electoral es una responsabilidad de, si bien es cierto, en sus competencias fundamentales y primarias del Consejo, pero los gobiernos de turno también son responsables en lo que le corresponde en la intervención de los restos de organismos, Fuerzas Armadas, Policía, Telecomunicaciones, el Ministerio de Finanzas, Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. Debería haber una reunión, promoverse para que el presidente de la República determine y dé las disposiciones de que se apoye al proceso electoral sin interferirlo, desde luego, en todo lo que se requiera. Ahora, doctor, esta falta de recursos, y yo creo que también a propósito de lo que usted acaba de señalar, esta falta de predisposición para poder sentarse entre autoridades electorales y gobierno y frente económico para dialogar sobre el tema del financiamiento del proceso, ¿le pone en riesgo a este? Es decir, los ecuatorianos ahora mismo podríamos y deberíamos estar preocupados por el normal desarrollo de las elecciones del 21. Bueno, si no hay el desembolso de los dineros, ¿cómo se organiza un proceso? Yo no creo que eso llegue a ocurrir, sí, porque es imposible. Las elecciones tienen que darse el 7 de febrero y el gobierno tiene que ver los mecanismos de financiación de las elecciones. Yo creo que uno de los rubros que más se incide es este rubro de la promoción electoral, es decir, del financiamiento que el Estado debe dar para las campañas políticas.
a través de... ¿Cuánto suma ese rubro, doctor Aguinaga? Son 42 millones de dólares. Entonces, el Estado debe financiar los espacios de los candidatos en radio, prensa, televisión, medios digitales, ¿no es cierto?, vallas, excepto redes sociales. Ese es un rubro bastante alto y además hay una deuda antigua con los medios, una deuda que se viene acarreando de los procesos 2017, 2018 y 2019. Entonces, ahí hay unos problemas que más bien yo creo que están generados en la configuración de esta promoción electoral desde el Código de la Democracia. Ahí me parece que está la falencia, porque si hubiera una fórmula de asignación de la promoción electoral automática que le permita al Estado saber con exactitud el financiamiento de cuánto le corresponde a cada organización con anticipación, no tuviéramos estos problemas. Y en el presupuesto general de cada año que hay elecciones debería ya calcularse el fondo de promoción electoral, pero esta fórmula no existe, no hay. Es un poco, hoy esta elección pongo 42, la anterior 30, la que viene 35, es decir, hay un desorden en este tema y esto está originado en el diseño del Código de la Democracia. Doctora Aguinaga, ¿qué tan beneficioso, qué tan perjudicial puede ser el hecho de que se responsabilidades del CNE por este tema de falta de recursos a otras entidades? Se decía la presidenta de Natamain que, por ejemplo, el SECAP podría hacerse cargo de la capacitación, que el Ministerio de Salud podría hacerse cargo del tema de la bioseguridad y así algunas instituciones un poco para ahorrar los costos que demanda el proceso electoral. A ver, pueden colaborar y contribuir algunas organizaciones. Yo les voy a poner un ejemplo de cómo se ahorra. En mi época yo ahorré una gran cantidad de recursos. Yo no pagué a los miembros de las juntas receptoras de voto. En mi época eran más o menos alrededor de 27,000 juntas. No pagué a ningún miembro. Y dije que no voy a pagar. Es decir, que lo hagan por civismo. No, lo que creé es un mecanismo de incentivos. Okay. Entonces al empleado y al empleado privado les di, por cada día que participaban eran 2 vueltas, un día de vacación adicional. Pero claro, me puse de acuerdo con el gobierno, con todas las funciones del Estado, ¿no es cierto? Y a los estudiantes universitarios y secundarios se les daba escoger un punto en las materias que ellos puedan, que estén más débiles, digamos, por su contribución cívica. Y total, me evité todo la logística de pago, el tema de los cheques, el monto, ¿no es cierto? Y sí se puede hacer, ¿no es cierto? Por otro lado, también se puede hacer algunos ahorros coordinando con las entidades educativas, ¿no es cierto? En las entidades educativas que donde están los recintos electorales, yo me acuerdo que en mi época, por ejemplo, no había una adecuada comunicación y yo les puse teléfono en acuerdo con la empresa de telecomunicaciones y las entidades educativas, se les puso teléfono fijo a todas, y a través del teléfono obviamente nosotros hacíamos la transmisión rápida de resultados. Es decir, si hay mecanismos alternativos sin que interfieran en el proceso que se pueda realizar. Los procesos de capacitación, por ejemplo, de juntas receptoras del voto, se puede hacer a través de la plataforma del SECAP, de las universidades, de los institutos tecnológicos. Es decir, sí se puede hacer una campaña de educación cívica al votante a través de todas estas plataformas que hoy existen por montones. En mi época no había. Hoy hay mayores facilidades tecnológicas para reducir los costos. Es decir, si hay posibilidades para ahorrarse algunos recursos, entonces, pero los consejeros tienen que empezar a ser un poco más creativos, pues, doctor. Bueno, ahí ya depende de la creatividad. Yo en mi época me reuní con el presidente Gustavo Noboa, que en esa época era presidente, con todos los ministros, todos los organismos del Estado, y él dio la disposición a una sola persona que aquí daban disposiciones para apoyar la organización del Estado, 2 personas. Era el ministro de gobierno de esa época, Roberto Barriol, y yo. De tal suerte que podía fluir y todos estaban enterados que debían colaborar. De hecho, las empresas de telecomunicaciones, en este caso Andinatel, tuvo una contribución importante con nosotros y yo generé más bien ingresos, ¿no es cierto? Porque
el número 132 para consultar le costaba al ciudadano, me parece, 30 centavos, alguna cosa por llamada, y se financiaron esos ingresos y generó $250,000 a favor. Así es que sí hay mecanismos de generación, sí hay cómo hacerlo. Entonces, pero coordinando, yo coordiné con Artel en esa época, con la Secretaría de Telecomunicaciones, con las empresas de telecomunicaciones, que habían 3, ¿no es cierto? Y se generan recursos, es decir, sí puede haber innovación y creatividad para poder aminorar, digamos, estos costos que además son menores, ¿no? O sea, yo creo que un ciudadano que va a hacer una consulta y va a contribuir con 25 o 30 centavos por la consulta respecto a su lugar de votación, no le veo el menor inconveniente. El problema son las redes, el problema son los escándalos que se generan hoy a través de estas iniciativas. Ya salen miles de gente a convertir una iniciativa buena en mala y la mala en buena y transgreden todos los valores y sentidos de las cosas. Y esa es la influencia negativa de las redes en política. Y yo que creo que es lo que más incide y deteriora ahora, no el sistema democrático aquí, en todo el mundo. Señora Aguinaga, desde hoy hasta el próximo 7 de octubre está abierta ya la fase de inscripción de candidaturas ya de manera formal y se ha generado un debate en torno a la posibilidad de que Centro Democrático inscriba la candidatura compuesta por el señor Andrés Arauz y el señor Carlos Rabascal. En su experiencia como autoridad electoral, ¿qué es lo que debería pasar? Hay un grupo de abogados que dicen que no podría inscribirse este candidato, pero el mismo consejero Cabrera dijo que, de acuerdo al Código de la Democracia, sí es posible en caso de que se rechace, como se va a rechazar o como ya se rechazó, la precandidatura o el reconocimiento o aceptación de la candidatura del señor Rafael Correa. ¿Qué es lo que debería pasar en base a su experiencia? Bueno, aquí hay dos momentos, y los dos momentos, dos etapas claramente definidas que establece el sistema electoral ecuatoriano. La una etapa es la etapa de precandidaturas, es decir, esa es la etapa de selección, nominación, aceptación y supervisión de este proceso. En esta etapa es una etapa de responsabilidad de la organización política, ¿sí? Porque es un proceso democrático interno y este proceso democrático interno debe cumplir y seguir ciertas regulaciones. El artículo 25, numerales 6 y 12, le da al Consejo Nacional Electoral la facultad de vigilar, supervigilar y garantizar estos procesos, y tiene que ver que se cumpla con la normativa legal y la normativa estatutaria. Cada partido tiene sus estatutos respecto a los procesos de democracia interna, que están además registrados o aprobados los estatutos por el Consejo Nacional Electoral y los reglamentos por cada organización. De tal suerte que corresponde a la organización política el presentar su alternativa, su binomio, ¿no es cierto? En este caso, ¿en qué momento? En el momento que se proclama y se abre la inscripción, es decir, desde el día de hoy. De ahí viene el segundo momento, que es el momento de la autoridad electoral. La autoridad electoral, desde el proceso de inscripción, tiene que ver y verificar si se cumplió este proceso previo de precandidaturas, si se cumplieron los requisitos constitucionales y legales, si no están incursos en prohibiciones, inhabilidades, ¿no es cierto? Y resolver si califica o no la candidatura. Si califica, pueden haber organizaciones políticas o candidatos que planteen un recurso subjetivo contencioso electoral y esto vaya a conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral. Si no califica, Centro Democrático puede accionar el mismo recurso y va a conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral. Aquí hay unos temas que evidentemente deberán verificarse y cumplirse, y lo que se discute en estos momentos es si el señor Carlos Rabascal, que está reemplazando a Rafael Correa, vino o no producto de un proceso de selección interna de nominación y de aceptación. Y eso es lo que debe demostrar Centro Democrático, que cumplió o no cumplió. Si participó en las primarias, entonces cumple con todo lo que usted anticipaba hace un momento, doctor Aguinaga. Si participó
A ver, no es solo si participó, tiene que ser nominado, tiene que ser seleccionado, ¿no? Por eso es que yo ahí diría, yo puedo participar como un binomio perdedor, por ejemplo, Ujú. ¿no es cierto? Entonces, esa regulación no está en el Código de la Democracia. Habría que ver qué es lo que dice el reglamento de democracia interna del Centro Democrático, que ese no lo tengo, ¿no es cierto? Porque bajo qué normas se eligen y se seleccionan los candidatos. Bajo la norma de la organización política, teniendo en cuenta las normas, obviamente, del Código de la Democracia, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que mirar con mucho detenimiento es el reglamento de democracia interna del Centro Democrático. Pero ¿puede o no puede reemplazar, en este caso, Carlos Rabascal, a Rafael Correa como el postulante a vicepresidente? Si la normativa del Centro Democrático lo establece, sí podría. Si lo establece, sí O sea, podría. depende más de la normativa interna del movimiento que de la propia legislación electoral. Exactamente, ese es mi criterio. ¿Por qué? Porque además sí hay cómo reemplazar candidaturas, y en esto tenemos que ser claros. Si un candidato en este proceso de inscripción, por ejemplo, no cumple los candidatos, la ley le da 48 horas para reemplazarlo, y en las 48 horas no está diciendo cumplan los procesos de democracia interna, más bien le está eximiendo de esos procesos de democracia interna de alguna manera para que reemplace por un candidato que cumpla con los requisitos, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay que hacer un análisis integral, no solo a priori, de lo que dice el Código de la Democracia y la Constitución. También hay que mirar el estatuto y el reglamento de democracia interna de Centro Democrático. Señora Guinaga, yo tengo otra interrogante en el sentido de que qué tan peligroso puede ser esta decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral a horas de que comience precisamente esta etapa de inscripción de candidatos de eliminar del registro de organizaciones políticas a 4 organizaciones, perdón por la redundancia, esto por pedido de la Contraloría. ¿Qué tan peligroso puede ser esto? ¿Quién nos garantiza que posteriormente, cuando se den las elecciones y el resultado no le gusta al señor Contralor, no se repite un escenario como el que hemos vivido? Bueno, a ver, yo lo que creo respecto a este tema es lo siguiente. El, para extinguir a una organización política, para eliminarle de su vida jurídica, hay dos mecanismos. Un mecanismo, obviamente, son los mecanismos que están en el Código de la Democracia, a través del 327 y también por el cometimiento de cierto tipo de infracciones. Entonces, si está en algunos de los casos del 327, comete alguna infracción, no cumple el porcentaje de ley, pierde el número de afiliados a menos de la mitad, ¿no es cierto? Son causas de extinción y debe seguirse un procedimiento administrativo electoral para determinar la extinción y darles el debido proceso, ¿no es cierto? La oportunidad de defenderse, lo que pasó con el partido de Álvaro Noboa, ¿no es cierto? Ahí sigue este proceso, impugnan ante lo contencioso electoral y ahí se resuelve. El otro tema es, si es que yo en el proceso administrativo encuentro irregularidades graves que han afectado mi acto de reconocimiento del partido y de inscripción, ¿qué debo hacer? Debo acudir ante un juez para que el juez me diga, ¿sabe qué? Mi acto, este acto que yo encontré que hizo la administración de Juan Pérez o cualquier administración, ¿no es cierto? Es un acto que no cumple con la normativa constitucional y legal, hay vicios de nulidad, aquí hay una nulidad de fondo, pido la lesividad, que se declare la lesividad, se declare nulo este acto y chao organización política. Esa es la otra vía, eso es ante lo contencioso administrativo, ¿no es cierto? Entonces, este debido proceso debe cumplirse, pero también para plantear esta acción de lesividad hay un tiempo para plantearla. No es cualquier tiempo. O sea, yo no puedo venir a los 10 años y decir, planteo la acción de lesividad. Si ya pasó ese tiempo, ya no cabe. O si lo planteo, está mal planteado, porque me voy a excepcionar con que está prescrito. Le van a dar la razón. De tal suerte que aquí también tenemos que mirar, a tercer punto de vista, que el Código de la Democracia es muy laxo.
muy permisivo en estas estructuras de creación de partidos y movimientos de papel. Hay unos que sí son serios, cumplen, tienen una buena estructura, pero la mayoría son estructuras de papel. Y eso permite el código de la democracia. Lamentablemente tenemos que cambiar este sistema. Doctor, yo quisiera transmitirle una inquietud de parte de varios de nuestros oyentes a propósito de las inhabilidades. Hay un mandato popular que fue aprobado en la consulta en 2017 que prohíbe a los funcionarios públicos y a quienes aspiren a ocupar un cargo de elección popular a tener empresas o inversiones en Paraísos fiscales. si tienen cuentas offshore, etcétera. ¿Eso cómo aplica en el caso del señor Guillermo Lasso? Bueno, a ver, esto es, yo diría que es relativo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo soy gobierno, y digo, ya Panamá no es paraíso fiscal, ya la isla de Nassau ya no es paraíso fiscal. Un simple acto administrativo. Se acabó la condición, ¿no es cierto? Entonces, el otro tema que tiene que verse ahí, y por un tema de seriedad, porque no se trata de lanzar a la opinión un tema así, sino que tiene que haber un tema probatorio, ¿no es cierto? Y tiene que haber una impugnación. Evidentemente aquí hay una prohibición respecto a este tema y quien el sujeto, solo pueden impugnar los sujetos políticos. No hay quien más puede impugnar este tema. No es que puede venir una organización social o los ciudadanos, no, puede haber redes, el escándalo que quieran, pero los únicos que pueden impugnar son los sujetos políticos, son candidatos y organizaciones políticas. Y tienen que presentar las pruebas que podrá ser no legal este tema, pero debe seguirse este proceso de impugnación a petición de parte. No es una causal de oficio, o sea, si es que sería de oficio, tendría que tabularse de todos los 4.000 candidatos, pedirse la información a todos los paraísos fiscales para ver si es cierto o no, porque además nadie está publicando este tipo de cuentas, ¿no es cierto? Y debería establecerse tal vez como una inhabilidad sobreviniente, posterior, ¿no? De tal suerte que ese es un tema para mí subjetivo, no es un tema para mí eh, mucho de fondo, porque más bien esto fue un tema con condumio político, o sea, yo puedo tener una cuenta en Panamá, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Sino que estigmatizaron este tema. ¿Cuál es el problema que Carlos Aguinaga abra una cuenta en Panamá y sea candidato? Si los recursos son lícitos. ¿Cuál es? O sea, esto fue un tema político. Verificar el origen lícito de esos recursos. Me parece que eso debería ser lo ideal, más no tanto referirse sobre el destino del dinero. Cuando se utiliza políticamente las normas, los mecanismos de democracia directa y todo este tema, vienen este tipo de problemas y que después se les revierten. Vean lo que le está pasando a Correa. ¿Por qué? Por haber utilizado esto. Cuando uno tiene que ser absolutamente democrático para todos. Entonces, unas cosas se utilizan hoy, otras cosas no. Y se hacen con dedicatoria las consultas populares. Por eso el Ecuador está con una democracia absolutamente enferma. Coincido totalmente con lo que acaba de decir. Sí, señora Guiñaga, en ese sentido yo le quiero preguntar, se han dado muchos cuestionamientos de la forma como el actual Consejo Nacional Electoral ha actuado y ha manejado los procesos. De hecho, hasta los sondeos de opinión lo ubican con una calificación muy desastrosa. ¿Cómo evalúa usted el accionar del Consejo Nacional Electoral, de sus autoridades, su manejo en general? ¿Y qué garantías tienen los ecuatorianos de que este Consejo Nacional Electoral maneje las elecciones del próximo año de forma transparente? Voy a contestar rápidamente porque tengo Radio Quito en la otra línea y yo les había dicho hasta las 8. Así es que realmente
lo que debemos los ciudadanos, todos los sectores de presión ciudadana y social, es tratar de que el Consejo actúe con la mayor transparencia posible. Y esa presión ciudadana y social va a permitir justamente que todos los actos del proceso puedan ser comunicados. Es la única forma porque evidentemente van a haber divergencias, hay divergencias. Yo hubiera preferido que los trapos sucios se curen al interior del Consejo Nacional Electoral, pero vuelvo a decir, la incidencia de las redes es hoy muy negativa en el ejercicio de la política y esperemos que puedan llegar a acuerdos en bien de la democracia y en bien de un proceso transparente del 7 de febrero. Y me disculpan porque Muchísimas gracias. Tengo otra entrevista pactada. Gracias, Alexis. Gracias, Liceña. Muy amable, don Carlos. Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, estuvo con nosotros. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.